Muy buenas. Pues hoy nos encontramos con un personaje con el que tenía yo muchísimas ganas de estar y de hablar. Es con Rafael Andarias. Rafael Andarias es un médico alicantino que reside desde hace más de 30 años en Xàbia, y muy aficionado al ajedrez. También es escritor, como luego veremos, y nos va a hablar de algo muy importante, además de su ciudad y todo lo que conlleva, del ajedrez viviente de Xàbia, que es todo un arte, es una representación teatral. Bueno, nos lo va a contar. Muy buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, José Manuel, y a todo el equipo de Expochess y a todos los seguidores que tenéis, que son miles en toda España y en todo el mundo. Muchas gracias por contar conmigo. Muchísimas gracias a ti. Bueno, pues vamos a empezar primero por situarnos. ¿Quién es Rafael Andarias? Bueno, Rafael Andarias nació hace muchos años en Alicante. Entonces, pues estudió medicina y llegó un día en que el destino le llevó a Xàbia, que también se dice Xàbia, las dos formas son correctas. Y desde entonces resido en esta bella población de la Marina Alta, donde estoy casado, tengo 2 hijos y donde, digamos, he desarrollado mi vida. O sea, la primera parte de mi vida se puede decir que se desenvolvió en Alicante, donde nací, y la segunda mitad en Xàbia, donde todavía resido y ejerzo como médico y desarrollo todas mis aficiones que tú has mencionado y alguna que otra más, pero ese es el resumen para ser breve. ¿Cuándo empieza tu afición con el ajedrez? Bueno, mi afición con el ajedrez creo que empezó al final de la niñez o al principio de la adolescencia, cuando un tío mío o un familiar me regaló un tablero de ajedrez y entonces me embelesó y me aficioné al ajedrez desde entonces. Y he jugado torneos, he llegado a un nivel, digamos, de categoría provincial preferente aceptable y lo sigo practicando. Siempre el ajedrez es un juego que, como todos sabemos, es un juego y un arte que se puede jugar toda la vida y siempre hay altibajos. Hay momentos en que la vida te lleva por derroteros que tienes que dejarlo por la razón que sea, pero luego lo vuelves a retomar. Entonces es, digamos, una actividad que me ha acompañado prácticamente desde, como he dicho, desde mi niñez y que creo que me acompañará hasta el final de mi vida. Forma parte de mi vida. Y bueno, si llevas tantos años jugando al ajedrez es porque consideras que es algo positivo. ¿Qué podrías decir para animar a personas que nos estén viendo por otros temas para que se animen a participar y a jugar y a disfrutar con este deporte ciencia? Bueno, pues mira, yo te podría decir varias cosas. Por un lado, es una actividad, un deporte, un juego que se puede practicar toda la vida. Se puede combinar con la práctica de deportes físicos, es entretenido, es divertido. Y cara a la cultura del ocio, que se comenta mucho, pues las personas pues, se jubilan a los 60 y tantos años y que hay muchos jubilados que se aburren o no saben qué hacer. El ajedrez cubre un hueco fantástico. Y, por otra parte, es un arte. ¿Por qué es un arte? Porque hay partidas, hay posiciones que emocionan, las que son artísticas, emocionan y llenan el espíritu, como puede ser una obra musical, un arte escénico o las artes plásticas. Entonces, es un arte porque emociona al ser humano. Entonces yo recomendaría su práctica simplemente por las razones que yo he recomendado. Nos va a acompañar toda nuestra vida y se puede combinar. Pero es que luego puede ser beneficiosa su práctica en otras disciplinas y en otras actividades del ser humano. Voy a hacer una pincelada porque podría estar hablando horas y horas. Por ejemplo, a nivel educativo, todos sabemos que desarrolla determinadas cualidades cognitivas y que promueve valores en la enseñanza. No me extenderé por ese punto porque es lo que más se habla, pero yo voy a incidir en otros. A nivel social, por ejemplo, a nivel social, personas que se encuentran en prisión por cualquier razón, y todos tenemos que pensar que en prisión puede acabar cualquier persona por cualquier razón, sí, sin quererlo, por cualquier problema azaroso que no te viene a cuento,
puedes acabar en prisión. Entonces, se han hecho estudios en que mejoran la reinserción social de estas personas y que incluso pueden disminuir o reducir algunas penas penitenciarias o mejorarlas con la práctica del ajedrez. Aparte que ayuda a retomar la vida de nuevo. Luego, a nivel de medicina, por ejemplo, hay muchas áreas. Voy a decir dos de ellas para no extenderme demasiado. El tema del Alzheimer. Se sabe que es beneficioso. Nuestro amigo y compañero Lencho García es de las personas que más están incidiendo en este tema. Pero hay muchos neurólogos y especialistas que lo trabajan. Y la semana pasada entrevistaste tú, José Manuel, a la doctora María Rodrigo en relación a los beneficios que se producen en la TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es muy interesante. Hay más áreas, pero hay muchas más. En las ciencias empresariales, por ejemplo, sí, en la toma de decisiones y otras áreas. Y este es un tema que Kasparov ha acudido a numerosas jornadas de empresariales de top a nivel mundial, hablando del ajedrez en relación a esto. Hablaría de más, las ciencias de informática y de la computación. Todos recordamos el famoso Deep Blue cuando enfrentó a Kasparov y que nuestro amigo Miguel Illescas podría dar largo y tendido. Ha ayudado a la computación, por ejemplo. Luego, a nivel de deportes físicos, la estrategia, la toma de decisiones y la concentración. La pasada semana, hay muchos más casos, pero digo los recientes, para hacerlo ameno y cercano. Supimos que el tenista Carlos Alcaraz, que es muy cerquita de aquí, que es de Murcia, y que está en la escuela de Juan Carlos Ferrero, en Villena, está a 1 hora de donde vivo. Bueno, pues él practica el ajedrez desde niño, que le enseñó su abuelo. Y antes de jugar un encuentro, de jugar a tenis, juega al ajedrez, porque le ayuda a mantener la concentración. Claro. Que seguramente cuando lo comentó a Juan Carlos Ferrero, pues él se alegraría, porque Juan Carlos Ferrero, bueno, todos sabemos que Carlos Alcaraz en poco tiempo va a ser número 1 del ATP. Pues Juan Carlos Ferrero, que fue también número 1 del ATP, del tenis mundial, y que estuvo en el ajedrez viviente, fue un invitado. Justo cuando era el tercero o el cuarto del mundo, él también se jugó al ajedrez, todo lo digo. Y luego, por otro lado, el ajedrez, ha impulsado las artes escénicas en un sentido, el ajedrez viviente de Savia. Eso es una nueva modalidad teatral que se ha inventado aquí en Javia, se ha creado aquí en Javia y que, como he comentado, lo promueve, lo organiza desde hace un cuarto de siglo la Comisión de Fiestas Virgen de Loreto, que es la comisión organizadora, que es mucho más que una comisión de fiestas, es algo más. Entonces, me gustaría dar unas pinceladas. La comisión de fiestas, aparte de actividades religiosas como el natural y festivas, todas las que nos podamos imaginar, impulsa el deporte, sobre todo el deporte autóctono valenciano, la pelota valenciana y otros, los juegos de niños valencianos, y ha impulsado el ajedrez, el torneo de ajedrez que se celebra, el ajedrez viviente, pero luego aparte esta comisión de fiestas, estoy hablando de la comisión de fiestas, me has preguntado sobre el ajedrez, pero mira, ya no hay lo hablo también. Lo hablo también. Por ejemplo, promueve la cultura, edita libros, organiza actos culturales de todo tipo y por otro lado también tiene una faceta solidaria la comisión de fiestas. La comisión de fiestas, ha habido épocas que el 0,7% del presupuesto lo ha donado a ONGs, ha estado siempre presente cuando ha habido un incendio o cualquier catástrofe en la zona, hubo inundaciones hace unos pocos años, colabora con Cáritas, con Cruz Roja y recientemente ahora está colaborando con el tema de Ucrania. Lo digo, todo esto en un paréntesis largo, que el ajedrez viviente lo organiza esta comisión, digamos, de fiestas, que lleva más de 125 años, que se dice pronto, pues celebrando los festejos. Este año se celebra el 125 aniversario, por cierto. Entonces, todo esto viene a cuento de que el ajedrez es una actividad que tiene muchísimas vertientes, muchísimas ramas y que no solamente es un juego, como yo he comentado, sino aún tenemos que sacarle más jugo y cada uno desde su punto de vista puede
ver qué beneficios puede tener o para sí mismo o para su profesión o para su área de actividades humanas. Muy bien. Y ahora tendríamos que situarnos. Antes, ya que hablabas de Loreto, Loreto es algo muy importante para Javea. De hecho, hasta hay una parroquia, ¿no? Una iglesia que se llama Loreto, Sí. ¿verdad? Virgen de Sí. Loreto. Sí, bueno, Javea es a nivel cultural es riquísimo. Podría hablar por lo menos 5.000, mucho tiempo. Sí, Pero efectivamente hay una iglesia que es de arquitectura religiosa contemporánea que tendrá, yo creo que más de 50 o 60 años, que está en la zona del puerto de Xàbia. Xàbia son 3 cascos. En la zona del Arenal, donde está el parador de turismo, el casco antiguo, y la zona marinera, la zona del puerto de Xàbia. Allí hay una iglesia que es de lo mejor de la arquitectura contemporánea religiosa, comparable a la de Brasilia, por ejemplo. Pero luego en el casco antiguo hay una iglesia que realmente es iglesia-fortaleza, son las dos cosas, de arte gótico tardío isabelino. Entonces es iglesia y es fortaleza. Según donde lo mires, ves o un castillo o ves una iglesia para defenderse. Entonces, efectivamente, tú me has preguntado por la iglesia de Loreto, que es preciosa, en internet se puede buscar, pero quiero mencionar también a la otra para que no se me enfade. Sí, no, yo la de Loreto porque venía a cuento además de que tiene una arquitectura, como tú bien dices, muy moderna y yo creo que es digna de ver, de visitar. En Xàbia hay personas que vienen por diferentes motivos. Por ejemplo, hay quien que viene a ver expresamente esa iglesia, la del puerto. Claro. Otros a ver el paisaje, que es precioso, con islas, con islotes, con cuevas. Otros a bucear. Otros vienen por todas las razones. Incluso desde hace unos pocos años los Instagrames, las redes sociales, se ha hecho famosa la famosa Puerta Azul, que es una cosa increíble. O sea, no voy a explicar lo que es, que los seguidores que lo busquen, Puerta Azul Xàbia, que se sorprenderá. Entonces, hay personas que vienen de toda España, sobre todo gente joven, a hacerse una foto en la Puerta Azul, algo así como no sé, pues en Copenhague con la figura esta de la sirenita. Entonces viene solamente a hacer esa, pero es mucho más rica. He dicho 2 pinceladas. Bien. Y bueno, para ir entrando al ajedrez viviente, hay que situarnos en ciudad, en Xàbia, que data de 1200 y pico, ¿verdad? Más o menos, sí, lo que es la ciudad, la villa. Sí. Y que a partir de los años 60 cambia todo su historia un poquitín a nivel económico, a nivel social, porque se mete en lo que toda la costa del Mediterráneo, ¿no? Que es en el turismo. Empiezan a venir turistas. Hoy en día creo que casi el 50% de la población habitual son de otros países. Sí. Creo que la mayor comunidad es la británica, ¿verdad? Luego la alemana. Sí. Y bueno, es una ciudad que está muy enriquecida ya anteriormente por su historia, por sus orígenes. Es una ciudad muy rica en todo. Y entonces, en 1996 nace el ajedrez viviente. ¿Cómo empieza? ¿Con quién? ¿Quién es la persona que lo pone en práctica? ¿Y empieza ya como obra de teatro? Bueno, eso me extendería mucho, pero intentaré ser breve. En 1996 se celebró el primer centenario de las fiestas patronales de la zona del puerto de Xàbia, que lo realiza la comisión que he mencionado, comisión de fiestas. Y entonces yo en aquel tiempo era presidente del club de ajedrez de Xàbia y dijeron, oye, bueno, pues el club de ajedrez que colabore con algún tipo de actividad, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues un torneo, unas simultáneas, pero quería que fuera algo especial. Y de pronto se me encendió una bombillita y dije, ¿por qué no hacemos un ajedrez viviente? Yo ya he visto 2 ajedrezes vivientes, uno que fue en Alicante, en lo alto del Monte Benacantil, que está el Castillo de Santa Bárbara, que también tiene mucha historia. Eso se hizo en los años 70, más o menos. Yo era jovencísimo. Más que ahora. Y que tú. Y luego, poco después, vi otro ajedrez viviente en la Plaza de España de Alcoy, que lo organizó mi colega y que falleció, que es Ricardo Calvo, y que vino el mismo Kasparov. Entonces dije, uy, tenemos que hacer un ajedrez viviente. Entonces hicimos un ajedrez viviente
que los figurantes eran críos, eran escolares de la población, con una música de fondo, y fue un éxito. Representamos una partida que fue simplemente representar una partida. Entonces, ahí vino Miguel Illescas y jugó contra un maestro internacional, buen amigo mío, que es Francisco Sánchez Tirado, matemático, que vive en Valencia, aunque es murciano, y entre ellos dos reprodujeron una partida. Fue un éxito de público, de medios de comunicación. Digo, bueno, pues ya se ha celebrado. Pero el éxito fue tal que al año siguiente la organización, la comisión de fiestas me comentó, oye, vamos a continuar, esto ha sido un éxito, hay que seguir. Oye, pues esto lleva faena. Hicimos una segunda representación y poco a poco yo me di cuenta que eso al final podía ser un poco aburrido. Digo, bueno, una partida de ajedrez en principio, aunque no sepas jugar al ajedrez, por la vistosidad, lo celebrábamos en el puerto, el Cabo de San Antonio, la bahía, niños, la música, pues un año, 2 años tiene interés. Aunque no sepas al ajedrez, tú vas a ver el espectáculo. Y entonces yo empecé junto con un grupo de compañeros de la organización a intentar ver si dar un cambio y que fuera algo más. De tal forma que esto ha ido evolucionando de tal forma que poco a poco se empezaron a introducir elementos teatrales. En un principio, los primeros años, yo me acordé de Félix del Hoyo, que fue colaborador de Jaque y bienvenidor, que escribía, que sus crónicas hablaba de una partida, comenzaba, decía, bueno, sonó el clarín de ataque, las negras no sé cuántos, y uy, esto, el que no sabe jugar al ajedrez lo puede empezar a entender. Empezamos con un narrador, que siempre hay un narrador, que decía estos comentarios. Poco a poco fue evolucionando hasta que al final se llegó a lo que es actualmente, vamos, ha habido una evolución larga, ¿no? Que es el ajedrez viviente de Savia, que realmente es una nueva modalidad teatral, y entonces los espectadores asisten más a una obra de teatro que a una partida de ajedrez, aunque si tú eres ajedrecista te fijas en la partida y en la obra de teatro. Y en la belleza de la obra de teatro. Si el ajedrez, ves la obra de teatro y el ajedrez te suena, porque al final se empieza a entender más. Y entonces se ha evolucionado de tal forma que es una representación teatral, es decir, una obra, una historia, un argumento, que tiene que haber siempre 2 bandos, por decirlo de alguna forma, que se basa en el desarrollo de una partida de ajedrez ya disputada en la historia del ajedrez. Es decir, se tiene que buscar una partida que encaje con la historia. Y eso es lo más difícil de todo. Y ahí nuestro amigo Sánchez Tirado es el que se me ha ayudado desde el principio, porque es difícil, porque yo le decía, oye, necesito una partida, yo le decía, que dure 40 jugadas, que gane el blanco, pero que antes haga un continuo, que pierda la dama o que haga un doble y que no sé cuántos y que se conserven los alfiles, porque me interesan los alfiles por una representación. Eso es un calentamiento de caza. Oye, lo que me pides es muy difícil. No sé, le pedía un ejemplo, pero digo, no, y los peones que no se muevan. Tiene que haber el peón de H7, no se tiene que mover nunca, porque luego tiene que ir no sé dónde para hacer tal representación. Entonces, esto ha ido evolucionando y ahora realmente ha llegado a un punto en que el ajedrez viviente es una historia que se crea de primera, es una obra original, o se hace una adaptación de una obra. Por ejemplo, aquí hemos adaptado la primera obra de la saga de Harry Potter, Harry Potter, la piedra filosofal, que la gente literaria de J.K. Rowling nos dio permiso de parte de la autora y de la Warner Bros. Para utilizar todo, el logo, los carteles, la música, todo lo que quisiera, con unas condiciones. Eran varios folios, varias páginas que tuve que firmar. Pero, por ejemplo, hemos representado también Romeo y Julieta, hemos representado obras de Asterix, Don Quijote, muchas obras. Es decir, hemos hecho adaptaciones y otras son de tipo original. Siempre han sido obras originales relacionadas con la historia de la ciencia o la historia de la medicina,
o grandes obras de la literatura universal. Incluso aquí hicimos la primera adaptación teatral, bueno, la de Harry Potter fue la primera adaptación teatral también, del poema Escás de Amor, que es el poema que en el siglo XV se escribió en Valencia y que es, digamos, la primera obra en la cual el ajedrez antiguo, digamos, de origen árabe oriental, es el ajedrez moderno, que se cambiaron las reglas, se introdujo la figura de la dama, que antes era la alferza, etc. Entonces hicimos una representación aquí en Javia del mismo poema, que hubo que hacer una adaptación del valenciano antiguo al valenciano moderno, y luego, que eso fue una serie de especialistas que están en internet, los voy a mencionar porque si menciono a todas las decenas de personas que están en el grupo, pues nos extenderíamos demasiado, y yo me encargué de hacer la adaptación teatral, había que verlo. Entonces se han hecho adaptaciones y desde hace 5 o 6 años hemos dado no un giro, sino hemos enriquecido los argumentos, las historias, y son de tipo de contenido social, de tipo de solidaridad. Y entonces se ha enriquecido en los últimos años, incluso los invitados, los ilustres invitados que hemos tenido, pues vamos, que es de todos conocido, hemos tenido la presencia de 3 premios Príncipe de Asturias, por ejemplo. El paleoantropólogo Jolí Sansuaga, Pedro Duque y don Santiago Grisolía, que fue amigo y colaborador de Ochoa, de Severo Ochoa, y que vino aquí hará, no sé los años, pero cuando era joven, tenía 86 años. Ahora tiene 99. Don Santiago Grisolía. ¿Podrías hablarnos un poquito de lo que es la obra de Harry Potter para que podamos comprender un poquito cómo es el atrezo, cómo van, qué acompaña, si hay un equipo de sonido súper especial, si hay unos andamiajes, qué dimensiones tiene, aunque vamos a ir viendo en las fotografías imágenes, ¿verdad? Sí. Pero bueno, eso dimensionarlo un poquitín, ¿qué tamaño tiene el tablero? Te comprendo. Bueno, este es un ejemplo muy claro que se podía trasladar a muchas obras, ¿no? Básicamente, en esa obra, ¿por qué se celebró? En aquel tiempo, mis hijos, que ahora ya son más mayorcitos, me dijeron, papi, ¿por qué no hacemos algo de Harry Potter? Y yo, ¿Harry Potter? ¿Qué hago yo con Harry Potter? No me había leído el libro, la película fui a verla y no sé si me di una cabezada, eso que nos saca entre nosotros, no. Y digo, total, que bueno, antes tendré que pedir permiso para hacerlo. ¿Yo qué hago? ¿A quién me dirijo? O sea, en plan novato. Bueno, pues llamo a Editorial Salamandra, que es la editorial de las obras, y digo, bueno, explico todo. Y claro, Javia es una población, ¿sabes? Una población que tiene caché a nivel internacional. O sea, tú nombras, hombre, como puede ser Benidorm o Marbella, tú hablas Javia y todo el mundo sabe dónde está. Y eran niños, eran gente viviente, no hay ánimo de lucro. Y bueno, manda un escrito en inglés que nosotros nos encargaremos. Total, yo lo hago el texto, mi traductora de cabecera me lo traduce, lo mando, digo, bueno, ya veremos, aquí lo intentaremos. Y fue una sorpresa cuando a la semana recibo un correo electrónico, que es que yo lo cuento y todavía no me lo creo. Cuando tú abres el ordenador y te ves un correo, lo abres y era la gente literaria de J.K. Rowling. O sea, una cosa increíble. Digo, bueno, en inglés. En inglés lo entiendo y lo puedo hablar más o menos, pero escribir una carta no, yo lo entendía. Y digo, bueno, tal. Y bueno, le damos la autorización de parte de la autora y de parte de la Warner Bros. Digo, madre mía, esto. Digo, pero usted tiene que hacer constancia en la publicidad que tiene usted la autorización de la autora y de la productora. Y yo, pues encantado, mejor propaganda que esa. Y nos dieron la autorización, que me he comentado, para todo. Entonces, y bueno, pues ¿ahora qué hago? Me tengo que leer el libro y ver la película. Entonces, a partir de ahí hice una adaptación teatral del libro, de la novela de Rowling. Entonces, claro, luego ya viene, una vez que ya está todo hecho, porque tú tienes que escribir las escenas, pero que sean realizables, porque lo van a hacer escolares.
A lo mejor se te ocurre una idea magistral y dices, bueno, eso no hay quien lo haga. Luego hubo que hacer todo el atrezo, el perro de las tres cabezas, luego hubo que hacer un espejo en la cual Harry Potter, que teníamos un actor fabuloso, un niño que se parecía, era clavado, que se asomaba. Sí, sí, luego o sea, todo el atrezo, luego el juego del Quidditch, que es una especie de baloncesto, que eran tres aros en vertical que metían la pelota, como el Quidditch, ya se me ha olvidado, pero igual digo, total, que hicimos que hacer todo el atrezo, todo el vestuario, el Dumbledore, las estas, todo, luego hacer las escobas también para todo, luego la música, que pudimos adaptarla, no hicimos música en directo, que en los últimos años la Orquesta Sinfónica nuestra de Xavia hace música en directo, una orquesta sinfónica tenemos de hace varios años, que se dice pronto, allí en directo. En aquel tiempo hicimos todas las piezas musicales, lo cual es fantástico. Y además el letrero, el cartel anunciador y toda la publicidad era de Harry Potter, teníamos la autorización. Y claro, y al final es que al principio lo escribí, tuvimos que reescribirlo, porque al principio quería que empezase con un búho que va de parte a parte del escenario, ¿no? De un búho, como sale en la película. Creo que es un búho, pero igual es un animal nocturno parecido. Creo que, o una lechuza, tal vez. Pero claro, no podía ser porque había que permiso a no sé quién, a los maestros que llevan, no recuerdo el nombre, los cetreros, me parece, total, que al final hubo que hacerlo. Y fue un éxito, la verdad es que de público, con muchas dificultades y todo. Y todas las obras son así, es decir, hay muchas áreas. O sea, primero hay una persona que escribe la obra, que yo he escrito muchas, pero desde hace varios años son otros colaboradores que escriben las obras. Y una vez escrita, se reparte como si fuera un guión de cine, nosotros le llamamos guión o libreto, y va a las diferentes áreas. Los de la música se encargan de la música. Últimamente, hace 5 o 6 años, en la música en directo, ven las piezas. Los de atrezo van a buscar el atrezo, a un maestro fallero que haga la torre o lo que sea. Los del vestuario, al vestuario. Los de maquillaje, al maquillaje. Luego, todo lo demás, no sé, las personas encargadas de la decoración del escenario con las flores, luego todo lo que tiene que ver con el protocolo, etcétera. Entonces son muchos grupos que cada uno se divide, pero que están todos organizados, porque se requieren muchas personas, decenas y decenas de personas, aparte de los 30 o 40 escolares que participan cada año con sus familias, sus padres y sus madres. O sea, a lo largo de estos 25 años han participado más de 1000 escolares, por ejemplo. Claro. Entonces es una labor dura porque hay que ensayar, porque una vez que tú lo escribes y lo ensayas, tú te das cuenta los fallos que se tienen porque son niños que no lo comprenden. Sí, bueno, son niños de 6 a 14 años, ¿verdad? De 6 a 14 años, pero por alguna razón siempre los de 5, 6 o 7 años son los que hacen los papeles más complicados. Y entonces al final se saben la partida, se la saben. A veces ha habido algún jugador, un invitado de excepción, que han venido los que he mencionado, pero han venido muchos otros. No sé, pues, Javier Reverte, que para descanse, o Álvaro de Luna también, o la atleta alicantina Isabel Fernández, que ha sido abanderada y ponente de las mejores deportistas de todos los tiempos de España. Te he dicho varios entre paréntesis que para que no pues llegan y se equivocan al decir la jugada, pero los niños ya se la saben. Y da igual, aunque se equivoquen, la hacen. Claro, ellos ya tienen ensayado. Claro, y a veces la hacen antes de que la digan, porque se sabe la partida. Entonces hay un truco y decirles, cuando digan la jugada, contar 3 y la hacéis. Aparte para dar un tempo, porque si no se precipitan. Entonces, cuando digan peón E2, E4, que hacemos la algebraica larga, para la casilla de partida y la de llegada para los niños, contar 3 y la hacéis, porque si no, peón ya la han hecho. Entonces, no queda bien. Entonces, todo eso requiere mucho ensayo. Ya desde el final del mes, lo celebramos el último sábado del mes de julio, desde hace mucho tiempo. Al principio cambiaron las fechas por diferentes razones que no vienen a cuento. Y desde mediados de junio empezamos los ensayos, que son complicados los ensayos, porque son niños y se cansan
y les entra hambre o comen pipas o se distraen o lo que fuera, entonces hay que tener mucha paciencia, pero al final, vamos, cuando ya estamos llegando los días previos a la representación, cambian totalmente y cuando ya se ven el ensayo de la noche de la víspera, con todos los focos, con todo el escenario, les cambia el semblante y se ponen muy serios, vamos, y el día de la representación todavía más. Y, no sé, eso sería un poquito el resumen, por decirlo de una forma. Pero es muy complejo celebrar un ajedrez viviente como nosotros lo celebramos. Siempre se puede celebrar celebrar una partida en vivo o representar una partida de la historia, como hacíamos al principio, pero hoy día es una representación muy compleja. Esa sería la palabra, compleja. Y de todas las obras, ¿cuál es la que más recuerdas? No porque sea quizás la más compleja, sino la que más te apasiona. Mira, a mí me trae recuerdos emocionales, hay varias. Para mí, la de Harry Potter me sigue dando buenas sensaciones, solamente porque fue algo de los niños, de todo lo que ha implicado, la música, todo lo que lleva. Pero probablemente sea la del primer año, que era muy sencilla, era por la mañana, era de día, las últimas son nocturnas, y probablemente la otra sería la de Romeo y Julieta, a mí, porque para mí esa ha sido la más redonda que ha habido, para mi opinión, la mejor, digamos. Y luego me trae buenos recuerdos la del año 2001-2002, que se llamaba El último Neandertal, de la Cova Foradada, que eso es una cueva que está en un acantilado del Cabo de San Antonio en Javia, donde convivieron neandertales y cromañones. Y es una cueva que ha visitado Juan Luis Arzuaga, paleoantropólogo, ha venido varias veces a Xavia a impartir conferencias o lo que fuere. Y entonces, como ese año tenía que, no sé por cómo fue, la verdad es que tendría que verlo, yo dije, bueno, tengo que escribir una historia de neandertales y cromañones, en honor del ilustre invitado. Claro. Entonces, yo conté con la colaboración de los arqueólogos de Xavia, que en aquel tiempo era Josep Casabó, ahora es Chimo Bolufer, que siempre me han ayudado en muchas obras. Hubo otra de prehistoria más tarde, que me ayudó Chimo Bolufer, en aquel momento fue Josep Casabó, y hicimos esa historia, que fue preciosa, y para mí me trae muy buenos recuerdos porque Arzuaga, Jolís, disfrutó de lo lindo y los fondos que hay por internet, se lo pasó bomba en esa representación. De hecho, cuando 1 año o 2 años después, 1 o 2 más años, 4 o 5 años después, fuimos a Thiviers, que es una población de la Dordoña francesa, que Xavi está hermanada con ellos, en los actos de hermanamiento celebramos un ajedrez viviente allí. Nos dijeron que fue en un campo de fútbol, por cierto, nunca. Y entonces el campo de fútbol pintaron de blanco, los escaques eran blancos y en verde las negras, digamos. Entonces hay fotos preciosas porque es la primera vez que se ha celebrado en un campo de fútbol, de verde. Y allí hicimos una adaptación y en vez de ser la Cova Foradada, lo hicimos adaptándonos porque aquella es la zona donde están las famosas cuevas de Lascaux y otras cuevas en la Dordoña francesa. Entonces hicimos una adaptación de neandertales y cromañones a esa cueva. Lascaux es, para entendernos, prima hermana de Altamira, por decirlo de una forma, de aquella época. Entonces la volvimos a representar con el mismo atrezo, que fue divertidísimo, porque tuvimos que ir en autobús, 2 autobuses o 3 y no sé cuántos coches, desde Xavia hasta allí, hasta la Dordoña, tú imagínate, con camiones, con el atrezo, con los menires, con lanzas, con cosas de Neandertal. Nos pararon la gendarmería. ¿Dónde van ustedes? Con lanzas y con todo. Es una cosa muy divertida. Lo pasamos bomba, la verdad. Entonces, por eso digo que esa representación, la de Neandertal y cromañones, trae muy buenos recuerdos por todo lo de alrededor. La más redonda, la de Romeo y Julieta, en mi opinión. Luego, la de los neandertales, la de Harry Potter por otros motivos, y los últimos años, que no las he escrito yo, las han escrito otras personas que no mencionaré porque son muchas, que son de una vertiente, digamos, social y de solidaridad, han sido también redondas, con invitados de honor que han sido no invitados famosos, por decir una persona, sino representantes de ONGs, de Payasos Hospital,
de Cáritas o de la Asociación Española para el Acoso Escolar. Es decir, entonces esas son fantásticas también las últimas obras que en Internet también se pueden encontrar, que son otros colaboradores que lo han escrito. De todas formas, como hablábamos, pues es de sumo interés a nivel internacional, pero es que no solamente os habéis quedado ahí, aunque esto fue declarado de interés turístico nacional en 2002, creo que fue, ¿verdad? Exacto, y ahora sí. ahora está en trámites para que sea de interés turístico internacional o algo así, ¿verdad? Bueno, se está empezando a ver. Todavía es prematuro hablar de ese paso, pero hay mimbres para ello. Lo que pasa es que es unos requisitos más complejos. Hay que tener en cuenta que en la provincia de Alicante tenemos fiestas de interés turístico internacional, bueno, en la Comunidad Valenciana, de muchísimo prestigio. Tenemos las fallas de Valencia, las fogueres de San Joan de Alicante, los Mossos y Cristianos del Coll, las Habaneras de Torrevieja, sí, el Misteri d'Elx. Entonces, yo digo, bueno, por mí fenomenal, vamos, pero vamos, ponernos a ese nivel, a mí me da un poco de apuro porque no le llegamos a la suela del zapato, pero vamos, que la cosa está en marcha, parece ser que se está moviendo, pero tampoco puedo adelantar nada porque son mimbres. Sí, a lo que iba yo es que no os habéis quedado solamente ahí. Vosotros habéis salido, como habéis dicho, a Francia, habéis estado incluso aquí en Vitoria, ¿no? Aquí en Vitoria-Gasteiz. Sí, sí. Y también están en México. ¿Y en qué lugares más habéis estado? Y cuéntanos un poco cómo ha sido eso de ir a estos sitios. Bueno, la verdad, todo eso hace que podamos ser de prestigio internacional. Voy a decirlo brevemente. Estuvimos en Vitoria-Gasteiz, en tu tierra. Hicimos en Vitoria, en una plaza preciosa, que por cierto, en Vitoria hace un frío. Es una plaza, no sé si la plaza la diseñó un escultor o artista vasco, no recuerdo el nombre, pero hacía un frío tremendo. Siberia-Gasteiz. Entonces allí de invitados, allí fue muy curioso, porque en Vitoria, ahí tuve la colaboración de nuestro común amigo Leoncho, yo quería que jugara la partida Karpov y otra persona, que al final iba a ser Marino Lejarreta, el ciclista, uno de los grandes. Pero iba a participar Karpov, por lo que yo tengo entendido. Si él me está escuchando, igual me dice, no, a mí no me dijo nadie. Pero ese día perdí una partida con Judy Polgar y no había Cristo que se le acercara al hotel. Estuvimos en el Lacua, en el Hotel Lacua, por cierto, que lo estás anunciando detrás, por cierto, de aquí. Sí. En total, que al final falló también un ajedrecista, no sé quién fue, porque era Copa de Campeones, todos los campeones mundiales. Hubo una época que había la Liga de Campeones, 2007. Liga de Campeones, exacto. Pero una época que por no sé qué historias había, en 2 o 3 años había varios campeones del mundo. Creo que falló Halifman, pero faltaba alguien y a última hora llamaron a Nicepeanu, gran maestro rumano, para cubrir, un gran maestro. Llegó y lo primero que llegó no va a llegar al aeropuerto, tú al ajedrez viviente. Le pusieron una chapela y lo pusieron con Marino Lejarreta allí para ver la partida. Él no sabía nada de qué pasaba y al final, no sé si lo ganó, pero jugó muy bien. Entonces fue fantástico. Luego fuimos otra vez a Linares con ocasión del torneo internacional, que hicieron un festival de ajedrez y entonces se lo celebramos en la calle San Peral, que es la calle principal, y allí tuvimos el honor de que fuera el señor Rentero, el alma mater del torneo de Linares. Ya fallecidos, ¿eh? Ya fallecido. Y entonces nos dijeron, oye, y yo digo, ¿y qué artista y qué personaje local puede participar? Digo, pues mira, Rafael, ahora le llamamos por teléfono, así como ocurrió, pues fenómeno. Fuimos a cenar a un restaurante que estaba enfrente de su casa, al final no sé qué pasó, no lo encontraron, no estaba en México o lo que sea, y hubo otra persona que participó. Y tuvimos el honor de que en aquel momento el campeón del mundo, Viswanathan Anand, asistió a la representación con Aruna, con su esposa. Eso es un honor. Entonces, fíjate si hemos representación. Y luego estuvimos a punto de organizar un ajedrez viviente, que tú lo has mencionado, en México, en Morelia, la capital del estado de Michoacán, más de 1 millón de habitantes, patrimonio de la humanidad. Y me dijo, oye, Rafael, vamos a organizar allí un ajedrez viviente
vente para acá, lo organizas, tienen que ser niños mexicanos, sus familias, sus padres, sus madres serán los trajes. Fuimos a una de las plazas fantásticas de Morelia, haremos esto. Total, al final no se pudo celebrar porque estaba la Navidad. Total, al final me vine y nada. Pero luego, pasaron unas semanas y me comentaron, oye, me sabe mal que hayas venido a México y no se haya hecho nada, vente y das una conferencia sobre el ajedrez viviente. Entonces volvimos a ir en febrero, que se celebró ahí el torneo de Linares Morelia, que fue un año que fue conjunto, y allí impartí una conferencia sobre el ajedrez viviente de Savia, en un festival internacional con invitados de gran categoría. Estuvo, aparte de Leoncho, estuvo, que he mencionado ya un par de veces, el escritor Julio de Amazares, por ejemplo, aficionado al ajedrez, y historiadores de primero nivel mundial a nivel del ajedrez, aparte de exposiciones y todo. Fue un festival, el de Morelia, fantástico, fantástico, y la verdad es que estoy muy orgulloso. Es decir, que el ajedrez viviente ha salido de las fronteras a México por una forma, a Francia, pero luego ha tenido mucha repercusión a nivel internacional, tanto en papel, en lo que es prensa, sino también a nivel de televisiones y todo. Entonces, pues creo que he respondido demasiado ampliamente a lo que me has preguntado. Bueno, hablábamos antes de que es una obra de teatro, de tu afición a escribir, quizás ha empezado ahí, ¿no? Pero luego no se ha quedado solamente en esto. También has escrito una novela, ¿no? Reina Victoria Octel. Cuéntanos un poco en qué está basado, porque además lo poco que te voy conociendo, veo que eres una persona muy detallista. Cuéntanos sobre esta novela y sobre los detalles. Seguro que es muy elaborada, como cuentas que es el ajedrez viviente. Bueno, vamos a ver. Es que, digamos, mi faceta de escritor o de autor es paralela a mi afición al ajedrez y a mi profesión de medicina. Yo desde mi juventud he escrito, pues he colaborado en muchos medios, que no nombraré a todos, y tengo algún guión de todo tipo, de cortos, de largos, de documentales, etcétera, que se han estrenado, se han proyectado, es decir, no está en el cajón. Y luego el ajedrez viviente en realidad es una especie de guión cinematográfico, pero llevado al teatro, porque mi formación es más bien, comenzó en el guión cinematográfico. Voy a hacer este inciso, porque es que es una cosa muy curiosa. Yo, hará 30 años, yo siempre he escrito, y tuve de paciente cuando tenía 88 años a una persona que la mayoría de los seguidores que están viendo esta entrevista no lo conocerán, Julio Alejandro Castro, que fue guionista de Luis Buñuel. En las obras cumbres de Luis Buñuel, Tristana, Viridiana, Simón del Desierto, por ejemplo, las escribió Julio Alejandro. Y yo lo tuve de paciente, y cuando yo me enteré quién era, cuando tenía mi consulta privada, pues reservaba media hora para tomar la tensión, pegar la bronca, que si comía esto o lo otro, y todo eso, y luego no citaba a nadie en una hora y empezamos a hablar de cine, del guión de cine. Y él fue el que me inculcó el afán por la escritura, digamos, de entidad. O sea, no artículos o colaboraciones o críticas de arte, que también he realizado. Y entonces fue cuando empecé a meter la cabeza, por ejemplo, en el mundo del guión cinematográfico. Pues yendo a cursos con los grandes, yo he hecho a cursos y talleres una semana con Víctor Erice, por ejemplo, o con Juan Madrid, o con Linda Seger, que es la gurú del cine norteamericano de guiones, o con el director de San Juan de Baños, en San Antonio de Baños, de la Escuela Cinematográfica de Cuba, de Cinematografía de Cuba. Entonces, empecé mi andadura en el mundo digamos, del guión cinematográfico, por decir una forma. Y el ajedrez viviente, hasta cierto punto, es un guión cinematográfico hecho teatro, porque uno ve lo que es el guión, el libreto, y es un guión de cine. Es una cosa muy curiosa, muchos no se han percatado de eso. Y entonces hace unos años se me ocurrió, pues, escribir un guión de cine, pero que al final yo digo, esto me huele a novela. Entonces empecé a formar y nació esta novela,
que publiqué hace 2 años y pico, más o menos. No me acuerdo. Y entonces es una historia, es una novela histórica que se desarrolla, no me extenderé mucho, pero estoy una pincelada, lo que sea una sinopsis súper breve. Se desarrolla en 3 días de la última semana de la Guerra Civil Española. Comienza la acción en Madrid, hay un alto en la Roda y termina en Alicante. Y finalmente acaba en los últimos capítulos en la Odisea del Stambrook. El Stambrook fue el último buque que partió del puerto de Alicante con más de 3.000 refugiados para exiliarse al norte de África, a Orán. Era un buque de 60 o 70 metros, era un carbonero británico, 60 o 70 metros, 3.000 personas. Estaban en las Entinas, en los Almazones. Bueno, si el seguidor busca en internet Stambrook, se verá. Entonces ese es el final. He hecho un pequeño destripe, pero ya casi eso se sabe después de publicar. Entonces esta novela, digamos, pues estoy muy satisfecho porque es mi ópera prima y entonces estoy contento porque no es una autoedición. He tenido el honor de que una editorial de Madrid, de Aranjuez, concretamente Atlantis, me la publicara. Después de 7 rechazos editoriales, que se dice pronto, 7. Tengo más moral que el Alcoyano. Como buen ajedrecista. Sí, exacto, sí. Bueno, Alcoy sabéis que es una cuna del ajedrez nacional. Ha sido campeones de España por equipos cuando estaba Ricardo Calvo y otros grandes de aquella época, los años 60 o 70. Entonces, digamos, eso decía que es una autoedición. Y estoy muy satisfecho de la andadura que está llevando para ser una ópera prima en narrativa y que sea esto. Entonces, pues simplemente que hay detalles, ¿no?, de investigación para que no solamente es inventiva, sino que está basado en datos reales que has investigado para que los detalles que van en la novela tengan una verisimilitud con la realidad, ¿verdad? Bueno, claro, es que en un principio uno, en una creación literaria, bueno, puede ser cinematográfica, en este caso de una novela, uno tiene una idea general. Estos personajes hacen esto. Yo en este caso pues tengo este personaje, conoce a este otro personaje y el objetivo es este. Bien, bueno, ya eso ya tiene un argumento, un interés dramático y un interés para el lector. Bien, pero yo me planteé, porque era en aquella época, última semana de nuestra guerra civil, digo, bueno, pues tendrán que hablar de algo, aunque el objetivo es embarcar o exiliarse, y hay digamos una trama con sus bits, con su interés y con sus puntos de giro, etcétera. Tendrán que hablar de algo, no van a hablar del fútbol ni del tiempo, tendrán que hablar de la situación que había en España en aquella época, la situación internacional. Entonces, al empezar a bucear, yo me metí en un charco porque hay muchas partes de nuestra historia, no solo de España, sino a nivel internacional, desconocidas. Entonces, no solo un gran desconocimiento de nuestra guerra civil, de todos los puntos de vista, de todas las vertientes, sí, claro, sino concretamente de las últimas semanas. Las últimas semanas, el desconocimiento es que yo, cuando yo lo estaba escribiendo, digo, bueno, es que no me estoy creyendo, no me creo lo que estoy leyendo. Y claro, tuve que hacer un preámbulo para que se entendiera la novela. Tuve que hacer un preámbulo. Es decir, uno, por ejemplo, uno escribe un guion cinematográfico o una novela. En la Guerra Civil uno pone 1936, Barcelona, o la batalla del Ebro, o uno ya enseguida se sitúa. El tema anarquista en Barcelona al principio, si es una guerra, pues ya sabemos los bandos. Pero en las últimas semanas, desde febrero, marzo del 39, era un desconocimiento, se desconoce, y yo me sorprendí de lo que estaba leyendo. No voy a extender porque sería hacer destripe o spoiler. Entonces, una vez yo dije, bueno, voy a hacer un preámbulo para que se entienda, si no, no se va a entender la novela. Cualquier otra, uno pone al principio, esto se desarrolla en tales fechas, tal fecha, los personajes son imaginarios y fulanito es tal. Ahí no se entendía. Entonces le hice un preámbulo de 4 o 5 páginas y digo, esto me lo tiene que revisar un primer espada de la historia. Porque
uno escribe una novela y puede equivocarse, puede tener deslices, pero eso se le echa la culpa al narrador. El narrador puede estar equivocado también. Claro. Que el autor tiene muchas formas de evadirse, ¿no? El narrador puede estar equivocado o el personaje decir algo incorrecto. Algo... Total, que me pongo en contacto con uno de los historiadores de mayor prestigio de España. Para mí es de los que más me gustan, de los más ecuánimes, de los más serios, que es Ángel Bahamón de Magro, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Carlos III de Madrid. Y me pongo en contacto con él, le mando y me lo revisa. Y creo que me cambió 2 palabras o una coma, o me dijo, Rafael, pon esta frase porque no queda claro lo otro. Con lo cual yo tuve, porque claro, el preámbulo no puede decir mentiras, no puede equivocarme. Y digo, bueno, este es un autor que no es historiador, ¿cómo se le ocurre hacer una introducción histórica? Ahí yo ya tenía el respaldo de esto. Entonces, lo que yo vengo a decir es que uno tiene que documentarse mucho para, según qué tipo, pero en cualquier novela, cualquier cosa que uno escriba, aunque tú lo digas, bueno, voy a escribir una novela ambientada en el año 2017. Bueno, tendrás que saber qué coches había, si había WhatsApp, si no había WhatsApp, si estaba Telegram, si este coche existía, no decir mentiras, ajustarte a la realidad. Entonces, claro, cuanto más buceas, en este caso fue un poco especial, realmente la documentación te enriquece la historia. Te enriquece la historia, te da mimbres e incluso te da alguna idea para desarrollar en algún momento en la acción. Pero no meterla con calzador. Sí, no que encaje, ¿verdad? Sino que encaje. Entonces, por ejemplo, en esa historia, estando documentándome, yo digo, uy, eso que uno se documenta. Miguel Hernández estuvo en el puerto de Alicante el 28 de marzo del 36. Había un documento que lo dice. No hay muchos. Ese documento cuesta encontrarlo. Porque hay uno de Max Saup que no está confuso, tiene incluso deslices. Digo, bueno, pues yo voy a meter a Miguel Hernández en la historia. Pero digo, ¿cómo meto yo a Miguel Hernández? ¿Yo quién soy para meter a Miguel Hernández? Porque es un tema delicado. Está el lenguaje suyo que era de la Vega Baja, alicantino, Vega Baja, murciano, pero también lo que él podía decir. Eso es muy importante. Entonces me puse en contacto con especialistas en Miguel Hernández, que son José Luis Ferris y Jesucristo Riquelme, para que me asesorara. Yo no puedo poner en boca de una personalidad de ese relieve y de ese prestigio palabras que no podía decir o que fuera incorrecto. O sea, no podía decir que mi hija dijera, ay, gracias a Dios o gracias a la Virgen del Carmen, no puedo decir porque él tenía otra ideología. Entonces eso fue realmente un momento muy importante porque venía a cuento, digamos, de la historia, no estaba metido con calzador. Entonces, eso es una responsabilidad. Entonces yo aquí, y no me extenderé más en este punto, yo he seguido mucho la norma que Ken Follett ha dicho, bueno, en muchas entrevistas, y creo que alguno de los libros lo dice, que por cierto recomiendo su último libro, Nunca, que es fantástico, es casi premonitorio de lo que está pasando ahora a nivel mundial, a nivel internacional. Él dice que él, cuando introduce un personaje en una historia real, que se relaciona con ficticios, con inventados, tiene que saber que esa persona estuvo realmente en ese sitio, en ese momento donde se desarrolla la historia. Primera cosa. Para que sea verosímil, claro, sea creíble. Yo no puedo introducir a un personaje en Alicante si en ese momento estaba en Marsella. Luego, lo que dice, sabemos que lo ha dicho en alguna ocasión, no exactamente en ese momento, que lo que dice lo ha dicho y era su forma de ser. Y el tercer punto es si lo que dice puede estar en consonancia con lo que él pensaba, con que ese personaje piensa, o su ideología, o lo que creía. Entonces eso es verosímil y es real y es ético. Claro. Ahora yo veo muchas novelas y veo series que introducen a personajes históricos y digo, pero esto es vergonzoso.
debe haber un historiador, una persona de ética, de que diga, bueno, esto no puede ser, este personaje no puede decir esto. Entonces yo ahí, claro, lo que la novela iba a durar en escribirla X tiempo, pues eso se alargó 2 o 3 años más. Claro, claro. Entonces, las cosas bien hechas. Bien hechas, exacto. Entonces te tienes mucho que documentar. O sea, no te puedes imaginar. Y 2 cositas me vienen aquí. Una, el ajedrez está en la novela, ya que eres tan aficionado. Y otra, ¿el hotel Reina Victoria existió? Sí, existió en ese hotel y se derribó a final de los años 60 o 70. Es un hotel que estaba en la Explanada de Alicante, que es el paseo célebre de Alicante, como pueda ser en otras ciudades otros. Uh-huh. Y era un hotel que en aquel momento era el más moderno que había en Alicante. Por ejemplo, allí Miguel Hernández estuvo de viaje de novios un día y hizo noche. Y eso pero era plena guerra civil y entonces seguramente pues no era tan caro, pero por ejemplo allí se han hospedado grandes digamos, todos los presidentes de gobierno, estuvo Sorolla, estuvo una de la Casa Real de los Romanov, también estuvieron presentes. Luego el premio, creo que, no sé si Ramón y Cajal, también estuvieron personajes, la Florinata a nivel nacional hacía alto en Alicante, que ya era una ciudad turística. Entonces, yo, lo que me has preguntado el ajedrez, yo siempre me gusta en cualquier situación meter el ajedrez. Y digo, bueno, ¿qué excusa pongo para meter al ajedrez en la historia? Entonces, aparece 2 o 3 veces. Una es que hay una descripción del hotel que aparecía como si fuera un tablero de ajedrez en vertical, porque las ventanas eran cuadrados rectangulares, por decirlo de una forma, y el fondo era blanco. Entonces, hay una descripción del hotel de época que parecía un tablero de ajedrez. Digo, ya tengo una. Pero yo quería otra más. Entonces, la personaje principal, María, que vive en Madrid, digo, ¿cómo hago? Entonces se me ocurrió que cuando llegaba a su casa al principio, estaban sus padres, pues en una mesa camilla, era el año 39, ya estaba al final de la guerra civil, y su padre, digo, pues su padre va a estar reproduciendo una partida de ajedrez porque se aficionó al ajedrez. Y se acabó. Entonces digo, bueno, ¿y qué? Estaría reproduciendo una partida. Entonces empecé a investigar y vi que existía una revista de ajedrez en aquella época y entonces estaba reproduciendo una partida de aquella época. En el tablero. Y luego el personaje principal también narra una conversación de otra persona que está en una cafetería de mucha fama de Madrid, creo que se llama El Comercial, o el Comercial, en que está también jugando al ajedrez. En una partida rápida y hace un comentario, no sé, sobre Alequín o Capablanca. Entonces, pero viene a cuento porque digamos, los personajes, los principales y los secundarios, tienen que hacer algo. Sí, y además algo que nos gusta. Y además que no, pero aparte viene a cuento porque la conversación da pie a partir del ajedrez de algo. O sea, que tampoco puedes meter algo, no sé, hay autores que intentan, que yo eso lo critico mucho, escriben libros de 700, 800 páginas, de las cuales 200 son documentación. Es como si hubiera un afán en decir todo lo que yo me he documentado, pues ahí va. Yeah. Entonces no puede ser que te metan una página de una descripción. Seguramente es por mi mentalidad de guión cinematográfico el sintetizar, el ser escueto, preciso, ¿no? Entonces, descripciones las justas. Hombre, sí, hoy en día uno se puede documentar fácilmente. Claro, y uno ya lo se puede documentar en internet. No voy a hablar, describir una iglesia o si sale un edificio, una página describiendo todas las estas. Pues esta es la novela y yo la verdad es que estoy contento de cómo va evolucionando, la verdad. O sea, que se puede conseguir por internet. Sí, por internet, en todas las plataformas, en librerías físicas. En fin, yo siempre digo, mejor librerías físicas y que en 2 días lo tenemos. Sí, las tiendas, los comercios, librerías, todo lo de pueblo y calle, hay que procurar, ¿verdad? Hacer lo posible porque subsista. Y además ahora hay una plataforma, todos tus libros, que están, centenares o miles de librerías que en 1 o 2 días. Y además yo digo, es que uno pide el libro por cualquier plataforma. ¿Tanta prisa tienes de tenerlo mañana por la mañana? Sí. Lo pides y ya lo lees.
Hoy en día sí, hoy en día todo lo queremos, pero bueno, se pierde bueno, algo también. Es mi forma de pensar. Bueno, Rafa, yo estoy muy a gusto, no te quiero entretener más tiempo. ¿Quieres hablarnos de algún detalle más de todo lo que hemos hablado, o bien sea del ajedrez viviente, de Javea, de ti mismo, de la novela, de algún otro proyecto que tengas antes de despedirnos por hoy? Bueno, pues la verdad es que ya me he extendido bastante, no sé, pues yo ya me has hecho todas las preguntas y yo tenía No, mucho hay un interés. montón aquí si quieres. Sí. No, pero vamos, yo lo que quería decir es, no sé, pues pinceladas últimas, que el ajedrez es un juego maravilloso y ya he explicado al principio todas las razones para ello, que el ajedrez viviente de Xavia es una modalidad escénica innovadora, que es preciosa, que vamos a celebrar este año el 25º aniversario, que si alguien no sabe, tiene oportunidad de venir el último sábado del mes de julio, que acuda, porque es algo muy original, y que el ajedrez tiene muchas vertientes y que hay que descubrir cada uno. O sea, aparte que te pueda gustar para practicarlo, pues que te puede a lo mejor prender una chispa para que tú sacarle el máximo partido en tu vida personal. Y luego a nivel de la escritura, pues a nivel personal, oye, pues no sé, pues yo creo que, no sé, pues ya me has definido. Tengo mi profesión mi vocación de médico, pero soy aficionado a la escritura, aficionado al ajedrez, y entonces todo eso se involucra. También aparece la medicina en la novela, por ejemplo. Aparecen un par de veces. Y en el ajedrez viviente también hay dos o tres años que son temas médicos, la historia de la ciencia, de la medicina, de los micróbicos, de los gérmenes. Entonces, digamos, todas las aficiones o todo lo que uno ama, todas las vocaciones, al final se pueden entrelazar en algún momento. Tampoco hay que buscarlo, pero a veces surge espontáneamente, por decirlo de una forma. Entonces es una forma de mantenerse vivo y despierto. Y nada más, oye, sí, solamente quería agradecerte a ti, José Manuel, y al magnífico equipo de Expo-Chess la oportunidad que me habéis brindado de poder conversar contigo, espero no haber sido aburrido y que haya sido ameno, pero cuando uno habla sobre lo que ama, pues se muestra hablador y le salen las palabras a borbotones y a veces dice, no sé si he hablado mucho de esto o poco de esto, o lo he repetido 3 veces. En la próxima que tengamos, que tenemos que tener otra, sin prisa, pero tendremos que tener otra, ahí ya hablaremos de detalles que incluso un médico virólogo, o sea, un médico no virólogo, pero que trata de virus incluso en una obra de estas, ¿verdad? Pues en el 2019, no en el 2020, ¿no? Cuando vas en la presentación pillaste el famoso virus y la pandemia y hasta estuviste en la UCI, ¿no? Bueno, o sea, lo hablaremos del tema. No me extenderé mucho, pero si se busca en internet se encontrará realmente, pues ahora hace justo 2 años, sí, fue en este mes, por estas fechas, un poco antes, a mediados de marzo, la primera quincena, enfermé de coronavirus, fui de los primeros médicos que se contagiaron, cuando todavía no teníamos las cifras tan alarmantes, y realmente lo pasé muy mal. Estuve con un pie en el otro mundo. Estuve en UCI 3 semanas, intubado, lo pasé muy mal, y fui un caso mediático por diversas circunstancias, que tampoco me extendería porque eso sería otro programa. Eso. Y una recuperación que costó meses y meses, y realmente debo dar gracias a toda la gente que pensó en mí y que hicieron fuerza, a mis compañeros que me sacaron adelante. A tus colegas, ¿no? Sí, mis colegas. No quiero extenderme, pero el seguidor que quiera buscarme me encontrará, porque fue un caso muy mediático por circunstancias que no quiero extenderme ahora. Bueno, Rafa, yo no quería quitar más tiempo. No, es que la verdad es que, como te decía, ahí tengo varias páginas por aquí con un montón de... Pero al final me he salido de todo el guión, como hago habitualmente, y me he ido a la conversación porque me entusiasma un poquitín el personaje y todo lo que tienes. Un placer, hasta la próxima, y bueno, a todos y todas que estáis viendo el programa, que habéis estado con Rafa y conmigo, muchísimas gracias. Suscribiros al canal si os ha gustado y queréis ver más de nuestros programas, y hasta la próxima. Adiós.
Muchas gracias. Adiós.